Hola a todos, en este video vamos a seguir analizando los elementos del acto administrativo. En la clase pasada veíamos la clasificación doctrinal de los elementos del acto administrativo, es decir, veíamos cuáles son los requisitos, las cosas fundamentales que debe contener un acto administrativo y lo dividimos entre elementos de legitimidad y mérito y nos enfocamos en revisar los elementos de legitimidad. Ahora bien, recordemos que es el acto administrativo. El acto administrativo es la expresión de la voluntad del Estado a través de un órgano de la administración pública que, para ser válido, debe de contar con elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para su formación y existencia. Entonces, un acto administrativo va a estar ligado siempre a los requisitos que establece la norma que le da origen. Es decir, siempre vamos a encontrar un fundamento legal que contenga cuáles son los elementos del acto administrativo. Es decir, siempre vamos a tener una ley de la cual emanen estos requisitos. Y en nuestro caso, como hablábamos desde el principio, en esta materia administrativa hay una sobreregulación de los actos administrativos. Entonces, vamos a encontrar diversas leyes que establecen requisitos específicos para los actos que vayan a emanar de ellos. Es decir, vamos a encontrar una pluralidad de cuerpos de leyes y en cada uno vamos a encontrar los artículos que establecen los elementos que va a tener cada acto administrativo, que en uso de las facultades que la misma ley le dé a las autoridades que ahí consigne, va a generar que un acto administrativo preciso, concreto de esa ley va a tener unos requisitos distintos a otros cuyo fundamento son otras leyes también igual administrativas. Entonces, tenemos que en todas las leyes particulares donde se establezca en elementos del acto administrativo vamos a tener tres tipos de elementos. Vamos a tener los elementos de existencia, que son aquellos sin los cuales el acto administrativo no va a poder nacer a la vida jurídica, ni siquiera va a tener efectos en la esfera jurídica de derechos de los particulares, porque se va a considerar que si no tiene estos elementos, ni siquiera existe. Tenemos también los elementos de validez y los elementos de eficacia. Es decir, mucha de la doctrina establece que estos no son elementos del acto administrativo, sino requisitos. ¿Por qué? Porque los elementos se relacionan con la existencia del acto administrativo. En cuanto a la validez, que es que el acto sea legal, que pueda surtir efectos en la esfera jurídica de derechos, y la eficacia, que es el cómo y el cuándo o la forma en que va a surtir esos efectos, se consideran más bien requisitos. Aquí vamos a establecer que los tres son elementos y vamos a establecer esta diferenciación doctrinal donde hay un elemento de existencia, es decir, los cuales el acto no van a ser la vida jurídica, no va a existir, elementos de validez y elementos de eficacia, que si bien el acto va a existir, sin estos tipos de elementos, pues no va a ser apegado completamente al derecho, es decir, no va a ser válido a pesar de existir, o no va a ser eficaz, es decir, no va a surtir sus efectos de la manera deseada, de la manera adecuada. Entonces, este video vamos a analizar concretamente diversas disposiciones legales y los artículos en donde se establecen los requisitos del acto administrativo, los elementos. Ok, primero que nada, como les dije, en nuestra legislación, los elementos del acto administrativo los vamos a encontrar regulados o expresados en cada cuerpo de leyes. Sin embargo, muchas veces, si no es que la mayoría, no van a hacer distinción entre elementos del acto administrativo que son de eficacia, que son de validez o los que son de existencia, o entre requisitos del acto administrativo y sus elementos. Vamos a encontrar en esta disposición la mención de los elementos sin distinguir cuáles son de validez, cuáles son de eficacia, cuáles son de existencia. Vamos a analizar primero la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En este cuerpo de leyes, los elementos del acto administrativo los encontramos en el artículo 3. Vamos a analizar cada uno. Entonces, este artículo nos dice, son elementos y requisitos del acto administrativo. Primer fracción. Ser expedido por órgano competente a través de servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. En el primer elemento encontramos la competencia del acto y la competencia que debe tener el sujeto que lo emite. Es decir, encontramos que debe ser competente para emitir el acto tanto el órgano institución como el órgano sujeto, el individuo que actúa con las facultades expedidas por la ley. Los debe de tener competencia para emitir dicho acto. Primer elemento. Segundo, tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y previsto en la ley. Ok, tenemos aquí que el segundo de los elementos del acto administrativo es el objeto, como lo habíamos dicho, que debe ser determinado o determinable y debe estar previsto en la ley, es decir, ser lícito. Y en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tenemos que debe existir físicamente y que esté previsto en la ley. Además de la licitud, nos dice que debe ser jurídicamente, es decir, que haya un fundamento en la ley para que el órgano lo pueda emitir. Fracción tercera, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Tenemos aquí como elemento la finalidad del acto, lo que veíamos doctrinalmente. ¿Ok? Cuarto, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. ¿Qué se refiere a esta fracción? Que debe estar, aparte por escrito, con la firma autógrafa de puño y letra del funcionario competente. Si un acto administrativo no está firmado o la firma no es autógrafa, es decir, no es de puño y letra, no está estampada por el funcionario que tenga la competencia, el acto va a ser inexistente, porque este también es un requisito de existencia. Si no está firmado, no va a valer, salvo que la ley autorice para firmarlo o de manera electrónica o de alguna otra forma de expedición. Pero es decir, esto tiene que ver con la manifestación de la voluntad. Como lo veíamos, cómo se va a expresar la voluntad de la administración. Aquí tenemos que debe ser por escrito y que debe de reunir la firma autógrafa, si no, no se entiende que se expresó la voluntad de emitir ese acto. Ok, el quinto, estar fundado y motivado. Este es el requisito que está íntimamente ligado y que es la base de la emisión de los actos administrativos como cualquier acto de autoridad. Debe de estar fundado, que dijimos que era fundado, que debe de establecerse en el cuerpo del acto administrativo, que veíamos que debe ser por escrito, debe de mencionarse los fundamentos legales, los preceptos de derecho que se invoquen, que faculten a este órgano, a la autoridad para emitir el acto, que deben de estar expresados con toda claridad y precisión. Debe de estar expresado el número de artículo, el número de fracción, el número de inciso si lo tiene, la ley del que emana, etc. Si es una norma compleja, o sea, si es un artículo donde haya varios incisos o varios párrafos, se debe de especificar exactamente cuál para que tenga efecto el acto en la esfera jurídica de derechos de las personas. Si un acto no está fundado, si carece del número de artículo, del guarismo jurídico, donde se establezca la facultad de la autoridad para emitir ese acto o la obligación de acatarlo del gobernado, va a ser nulo ese acto, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque carece de fundamentación. Motivación que dijimos es expresar las razones, las circunstancias, el por qué, la hipótesis legal de los artículos que se invocan como fundamentación cuadran el caso concreto, se actualiza la realidad y por tanto se me debe de aplicar a mí como gobernado la norma que está invocando. Los requisitos de fundamentación y motivación derivan
de la garantía de legalidad, del principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito, firmado por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es aquí donde se pasa del nivel constitucional de protección a estas leyes reglamentarias donde se establece la garantía de legalidad, que esté fundado y motivado el acto. Es el corazón, el elemento principal de todos los actos de autoridad y por tanto de todos los actos administrativos. Si no está fundado la ley o si no se me explica el por qué, si no se determina con claridad, precisión y con certeza por qué razones, por qué circunstancias el actuar de la autoridad o el caso en concreto se ajusta a las normas, ¿por qué se me debe aplicar esa norma? O si se invocan unos fundamentos legales y se invoca una fundamentación deficiente que hace que esas normas no se me puedan aplicar a mí y no se motiva, no se dice el por qué, o se dicen puras falsedades, o está discordante las razones que expresa la autoridad de los fundamentos, no se va a cumplir con esta fracción, no se cumple con el principio de legalidad y vamos a ver que el acto va a ser nulo. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la ley, es decir, que se debe de emitir de acuerdo a las normas de procedimiento administrativo de la propia ley. Fracción octava. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa, motivo o fin del acto. Esta fracción se refiere a que la autoridad va a expresar su voluntad sin que haya un error sobre estos elementos, es decir, que no haga una cosa que en realidad no quiso hacer, es decir, no le asigne un derecho, no exprese equivocadamente las causas, es decir, no aprecie mal los hechos y haya una equivocación en estas tres elementos que hay aquí. Es decir, que se exprese mal el objeto, que se exprese mal la causa o que se exprese el fin del acto. Es decir, que no le asigne, por ejemplo, a Juan Pérez una concesión cuando se la quería asignar a Juan López. Es decir, que no haya errores sobre esos temas o sobre el objeto de las cosas, que, por ejemplo, sea una concesión sobre de servicio público, sobre de transporte privado y lo ponga público, etcétera, que no haya errores, que no haya apreciación errónea sobre el objeto, la causa o el motivo, que no se quiera hacer una cosa y se haga otra. Fracción no ven a ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. El dolo y la violencia son vicios del consentimiento. Entonces, aquí hay que hacer una precisión. Quiero abundar un poquito más en lo que vimos en el artículo, en la fracción tercera de este artículo, que era la competencia. ¿Quiénes pueden tener vicios en el consentimiento? Únicamente las personas. Les decía, hay un órgano persona y hay un órgano institución. Los órganos institución expresan su voluntad a través de las personas, a través de los actos que hagan los funcionarios públicos. Entonces, es obligación de la autoridad, en base a este artículo, expresar no solamente su competencia como órgano persona, sino como órgano institución. Entonces, como órgano institución, lo expresan a través del cúmulo de facultades que tiene el órgano, la administración pública, pero como órgano persona, fundan su competencia, la expresan, cumplen con la fracción primera, estableciendo si el nombramiento, las facultades que tienen ellos para desempeñar el servicio público son válidas, son ciertas, se desprenden de otro funcionario de mayor jerarquía o directamente de la ley, etcétera. Tienen que justificar su nombramiento, tienen que justificar por qué ellos son servidores públicos, cómo se les dio ese carácter, desde cuándo, qué vigencia tiene su nombramiento. Así se cumple con el criterio de justificar, de expresar la competencia y la fracción primera.
Entonces, sí, se debe expresar la competencia del órgano institución y del órgano persona, se debe justificar sus facultades a través del nombramiento que tiene como servidor público, es decir, justificar que es un servidor público y que tiene esas facultades que están dadas por la ley y cuándo y dónde y por quién se le dio ese nombramiento. Entonces podemos entender aquí a qué se refiere esta fracción. Entonces, el dolo y la violencia son dos vicios del consentimiento que afectan la voluntad de una persona, en este caso la voluntad del servidor público, a través de la cual actúa el órgano autoridad. Entonces, era la violencia que se conmine a hacer algo que la persona no quiere a través de una coacción física o moral. Eso era la violencia. Y que era el dolo, que aprovechándose del error o de alguna otra del engaño, de alguna otra circunstancia, hacer incurrir en un error a la persona, hacer que se distorsione la realidad y con una intención dañina se emita el acto, es decir, que se haga buscando buscando el error o aprovechándose del que se encuentre la persona. Es decir, que se altere la realidad. Estos son dos vicios de la voluntad que van a afectar el acto. Si se emiten con dolo, es decir, si hubo dolo que afecte la voluntad del sujeto emisor del acto, o si fue coaccionado por medio de violencia física, moral o la que sea, el acto va a ser nulo, porque va a estar emitido con un vicio en el consentimiento, con un vicio en la voluntad de la persona. ¿Okay? Mencionar el órgano del cual emana, es decir, se debe precisar, aparte de justificar la competencia, se debe poner exactamente quién fue el emisor del acto. ¿Para qué? Para que lo sepa el gobernado y para que lo sepan todas las personas que puedan tener interés y así ejercer sus derechos. Fracción 11ª derogada. Fracción 12ª. Ser expedido sin que medie el error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Igual que la fracción 8ª, no debe haber alguna equivocación respecto de que se quería dictar el acto dentro de un expediente y se pone por algún error, alguna equivocación, otro expediente igual, que haya algún cambio involuntario en el nombre de las personas. Si hay alguna de estas circunstancias, el acto pues va a perder eficacia, va a perder validez. Y si el error es demasiado grande, pues puede ni siquiera existir porque no va a poder producir sus efectos en las personas a las que va dirigido si está mal asentado el nombre de las personas. Por ejemplo, si va dirigido, como dijimos, a Juan Pérez y se pone a Juan López, pues el acto va a ser inválido porque se tiene que precisar correctamente el nombre de quien va dirigido o el número de expediente. Fracción 13ª, ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. ¿Para qué se señala el lugar? Precisamente para determinar la competencia territorial del órgano y de los sujetos que la emite. Porque a lo mejor el órgano autoridad, el órgano institución, tiene competencia territorial, no sé por decir en todo el estado o en toda una región, en varios estados, pero el sujeto, el órgano persona, tiene su competencia limitada porque su nombramiento es tan específico para una región menor. Entonces también se debe señalar el lugar para determinar la competencia territorial. Y la fecha de emisión para ver a partir de cuándo se tiene que notificar, fue notificado o en este caso fue emitido el acto, y así poder interponer los medios de defensa que la ley establece. ¿Okay? Fracción 14ª. Tratándose de actos administrativos, debe notificarse, deberá hacerse mención de la oficina que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. Esto es para que la persona pueda consultar qué antecedentes obraron para emitir el acto y los pueda usar en su defensa en caso de que lo requiera, o simplemente consultar cómo va el proceso o cómo fue el proceso de emisión del acto. Fracción 15ª. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. Aquí es importante que en cada
acto administrativo se señale qué medio de defensa, qué recurso hay en la ley que emite el acto, es decir, en la ley en que está fundada el acto, o en otra ley para combatir las resoluciones que se dictaron en dicho acto de autoridad. Y aparte, además de precisar qué recurso corresponde para combatir el acto administrativo que se emite, se debe precisar también el término que se tiene para combatir dicho acto. ¿Por qué? Porque si se expresa un término mayor al fijado, se le puede conceder al gobernado, al individuo que le afecte ese acto, el término que ahí concede. O si no se establece precisamente el recurso que se establece, pues se puede dar pie a alguna otra consecuencia, incluso puede ser algún juicio de amparo. Bueno, ser expedido decidiendo expresamente los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley, es decir, se debe pormenorizar todas las peticiones que se hicieron por las partes, es decir, todo lo que yo pedí, todo lo que yo solicité, y se le debe dar una respuesta punto por punto. Esto es debido al derecho de petición del artículo 8 constitucional, donde se debe de contestar todo lo que se haya pedido a la autoridad, y también para tener una congruencia interna entre todo lo que se aportó por las partes, todo lo que se aportó como antecedentes, y que deben de fundar la misión del acto y motivarla a sí mismo. Entonces, no puede haber alguna petición de las partes o alguna propuesta sin que sea considerada tanto en sentido afirmativo o negativo, tomada en cuenta para emitir el acto en el sentido que se hizo, o los establecidos por la ley, es decir, si la ley obliga a que se establezca un procedimiento en específico o a pronunciarse sobre ciertos detalles del acto, deben de estar ahí manifestados, ahí establecidos. ¿Ok? Bueno, en cuanto vimos mezclados elementos de eficacia, elementos de existencia, perdón, de existencia y de validez, pero aquí en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los elementos de eficacia del acto van a estar establecidos dentro de los artículos 8, 9 y 10, que son los elementos de eficacia del acto, recordemos, son los que van a establecer cómo surte sus efectos, cómo causa efectos el acto administrativo que ya existe y que ya es válido. ¿Okay? En el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establece que el acto administrativo será válido hasta en tanto su validez no haya sido declarada por autoridad administrativa o judicial. ¿Qué es esto? Aquí tenemos el principio de validez, de legitimidad de los actos administrativos. Es decir, se entiende que todo acto, o se presume que todo acto que haya sido emanado de una autoridad es válido, es legítimo, reúne todos los requisitos legales, salvo prueba en contrario. Esta es una presunción de legalidad, el principio de presunción de legalidad que tienen todos los actos administrativos. Es decir, hasta que la misma autoridad o una autoridad superior jerárquica, ya sea administrativa o una autoridad jurisdiccional, en uso de sus facultades determina la invalidez del acto, el acto administrativo va a seguirse presumiendo como válido. Es decir, nosotros tenemos que remar contracorriente cuando hayamos encontrado algún vicio en el acto administrativo y queramos declarar su ilegalidad. ¿Por qué? Porque todos los actos administrativos se presumen desde que existen como legítimos. Aquí es donde encontramos la presunción de legitimidad del acto administrativo. Es un requisito de eficacia, es decir, el acto va a seguir siendo válido, va a seguir surtiendo sus efectos hasta que no se declare su invalidez. El artículo 9 establece que el acto administrativo va a surtir efectos a partir de que, a su vez, surte efectos la notificación que se le efectúe a los interesados o a quien vaya dirigido el acto, salvo que se le conceda algún beneficio a los particulares. Entonces los efectos del acto surten sus beneficios para el particular, para el individuo, a partir de que se emite el acto y no hasta que se le notifica. ¿Ok? Entonces, si el acto administrativo conlleva una obligación, es hasta que se lo notifique la persona,
con la forma y medios que establezca la propia ley para ese acto, y si se le concede un beneficio es a partir de la emisión del acto, no necesariamente hasta que surte efectos la notificación. Entonces, la protección del acto, el beneficio del acto va a correr desde que se emite, ¿no?